¿Y yo qué busco? Eso podría ser una de las preguntas. ¿Qué busco? Alternativa A, busco una distracción, porque primero hay que aclarar esto, porque si no nuestra secuencia va a ser un poco confusa. Hay que aclarar. ¿Qué busco? Busco alternativa A, una distracción, distraerme, estoy escapando de algo, busco un refugio, escapo de algo, busco distracción, busco un payaso que me haga reír, o busco a alguien que me aleje de mi aburrimiento. ¿Qué busco? ¿Qué busco? ¿Qué busco? Alternativa B sería: busco en sí entender la verdad de las cosas, y va a depender de la fuerza, de la intensidad de estas dos. La fuerza con la cual usted escucha, pregunta, su intención, va a depender de estas dos. ¿Ya? Cuando buscamos un refugio o escapamos de algo o queremos distraernos o que alguien nos saque de nuestro aburrimiento o que alguien empiece a hacernos reír, no hay acto de pensar. ¿Qué quiere decir? La mente está desprotegida. No es que nada más se distrae y no implica pensar, investigar, descubrir el porqué de las cosas. También podríamos poner en la alternativa A: busco motivarme, busco que alguien me motive, que alguien me diga que yo valgo, que alguien me diga que yo sirvo, que alguien se preocupe por mí. En la alternativa A también podríamos poner eso: que alguien me motive, busco que alguien se preocupe por mí o que me diga que soy importante y que valgo, busco eso. O, como mencionamos en la alternativa B, o busco entender la verdad de las cosas. Tal vez venimos con la primera alternativa, ¿no? De que queremos en sí distraernos un poco o alejarnos de lo que nos aburre o nos cansa. Ahora vayamos a esto. ¿Qué es oratoria? Oratoria es un arte, y como arte debe ser considerado. No es una forma de empezar a vociferar, de empezar a hablar cualquier cosa. Para hablar hay que entender, y si no entendemos no tendremos base para hablar. Por eso es un arte. Ahora, que no le sorprenda de que hay mucha gente que habla bastante pero no dice nada, o lo que dice es contradicción. Así que como arte, para hablar hay que entender. Quien no entiende no sabe lo que está diciendo. Hay contradicción. A lo largo de estas sesiones vamos a desarrollar temas que les hará pensar. Seguramente usted tiene algo de miedo, algo de temor, o tal vez hay temblores en las piernas, suda la palma de la mano, enrojecimiento de su rostro, o el corazón late aceleradamente.
y no sabes qué hacer. Has leído algunos libros de automotivación, pero no es suficiente. Asistimos a conferencias para elevar nuestra autoestima, pero no es suficiente. Recibimos consejos, escuchamos algunas cosas para eliminar nuestro miedo, nuestro dolor o sufrimiento en el escenario, pero el resultado sigue igual, no hay cambio alguno. Realmente me he propuesto cambiar. No sé si eso será posible, cambiar, porque todo el mundo dice que hay que cambiar con la finalidad de generar una imagen distinta. Hay que cambiar. La pregunta sería, ¿qué tengo que cambiar? Si pudiera algo que pueda tocar, pueda ver, tal vez, pero lo que me ocurre es algo que no puedo tocarlo, no puedo verlo, pero sí puedo darme cuenta. Ya, todos hablan de cambiar. En realidad está por ahí la cuestión de cambiar. Si tuviera algo que toco, que veo, puedo cambiarlo, puedo reemplazarlo. Pero algo que sucede en mi interior no puedo verlo, no puedo tocarlo, pero sí puedo darme cuenta de lo que me ocurre. Entonces, eso no se cambia. Por ahí tenemos que ingresar hacia el entendimiento. Las cosas internas no se cambian. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes tocarlo, pues? ¿Por qué? Porque no puedes verlo. O sea, mi idea de querer cambiar, de ser una persona distinta, ¿es erróneo? Bueno, vaya usted descubriendo. Quieres reemplazar una cosa por otra, pero no lo hacemos. Lo único que hacemos es refugiarnos en otra cosa. ¿Ya? Entonces no hay nada que cambiar, no hay nada que cambiar. Con eso termina los libros de motivación, termina los libros de autoestima, termina las palabras positivas de yo puedo, soy el mejor, soy invencible. Básicamente ha concluido con sus capacitaciones relacionadas a estos aspectos. No hay más. En la profesión tal vez se capacite, se actualice, pero temas relacionados a la parte interna básicamente han terminado. No hay nada que cambiar. Entonces, profesor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nada. Nada que sea algo para cambiar. Pero sí hay que entender, hay que comprender nuestras reacciones. Pero no la idea de cambiar. Todo cambio implica lucha. Todo cambio implica guerra, conflicto. Como aquel joven que se pasa diciendo, quiero sacarte de mí, pero no puedo. Quiero eliminarte de mí, pero no puedo. No quiero tener ese recuerdo o ese pensamiento. ¿Ve? Entonces todo cambio, todo deseo de cambiar es guerra, es conflicto interno. Y profesor, ¿cómo es posible que las guerras externas no se terminan? Claro, porque nosotros queremos eliminar las guerras externas, pero las guerras externas lo producen mientras haya guerra interna. O sea, ese joven que está diciendo quiero sacarte de mí pero no puedo, quiero eliminarte de mí pero no puedo, eso es guerra interna. Entonces mientras haya esa guerra interna, las guerras externas continuarán, está garantizado. Así podrán apreciar de por qué golpeamos, por qué peleamos, por qué discutimos, por qué etcétera, etcétera. Eso es guerra externa, pero esa guerra externa se produce porque hay guerra interna. O sea, quiero sacarte de mí, y así hay por montón, ¿eh? Me siento arrepentido por haber pensado, me siento arrepentido por haber pensado, me siento culpable por haber pensado, no debería pensar, no debería pensar, no debería pensar. ¿Ve? Eso es guerra interna. Esa guerra interna producirá guerra externa. Ahora, ¿por qué estamos en guerra interna? Es que desde pequeño nos dijeron de que hay que sacar ese recuerdo o ese pensamiento, porque usted no nació peleando. Eso es lo que se lo dijeron a usted. Por eso aparece guerra interna. Desde entonces nuestra vida es confusa y pesada. Nos pasamos la vida diciendo por qué pensé, no debería pensar, no debería pensar, me siento culpable, arrepentido, 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 arrepentido. Y así un montón de cosas. Ahora, cuando no aceptas nada de ti, ni lo condenas, escuchar, cuando no aceptas ni lo condenas, entonces estás en paz. Eso es verdadero paz. Lo otro es adormecimiento,
Por ejemplo, hay un pensamiento, un recuerdo, un sentimiento, entonces tú empiezas a decir, soy valiente, soy valiente, soy valiente, soy valiente, soy valiente, día y noche, entonces te adormeces. Aparentemente llamas a eso paz, pero es adormecimiento. Nunca lo olvides, es atontamiento. La paz sí es posible, pero esta debe ser, no debe ser deseada la paz. Cuando lo deseas ya no es paz. Debe haber solo entendimiento de lo que nos ocurre y ese entendimiento generará su paz. ¿Ven? Está por ahí. Entonces la paz no es algo que tienen que ganar. La confianza no es algo que tienen que ganárselo. La confianza, la seguridad no es algo que tienes que conseguirlo. No es cuestión de selección. He decidido, no es cuestión de decidir, no es cuestión de seleccionar, no es cuestión de proponerse tener confianza, no. Cuando deseas confianza no lo tendrás, cuando deseas paz no lo tendrás. Quien desea la paz está en guerra, todo deseo es guerra, pues, es conflicto. Entonces, tú deseas la paz, miren, él desea la paz, él desea confianza, él desea seguridad, en todo campo, seguridad, confianza y esas cosas que la mayoría busca. Ya. Deseamos tanto de que nos hemos olvidado. Vamos, piensen. Deseamos tanto esas cosas de que nos hemos olvidado. Claro, el deseo, claro, si tú deseas, ¿qué va a ocurrir contigo? Dejarás de hacer muchas cosas. ¿Qué son esas cosas? Vamos. Si deseas, ya, ¿qué estás obviando? ¿Qué estás dejando? Vamos. Si deseas tanto, ¿qué dejas? Así que el deseo es una especie de cuchilla de doble filo, porque con el deseo te alejas ¿de qué? Deseamos paz, deseamos seguridad, deseamos hablar en el escenario, deseamos entregarnos en el escenario, fluir como fluye cualquier cosa pero natural. Sí, cuando deseamos, ¿de qué nos alejamos? Eso es lo que tienen que pensar. Así que hemos venido para que ya no tengamos miedo ni incertidumbre en el escenario. Sí, pero no es suficiente con el deseo. ¿Ven? Vamos, quien desea, ¿de qué se aleja? Quien desea, ¿de qué se aleja? De la realidad. Ya, de la realidad. Eso podría ser, en otras palabras, deseamos tanto de que nos hemos olvidado, de que nos hemos alejado de la realidad. Hay que masticar un poco más con otros términos. Así podrán entender a toda persona que siempre deseo paz, deseo felicidad, o aquellas personas que están en busca de paz, o en busca de felicidad, o en busca de tranquilidad, o en busca de plenitud, en busca de armonía, en busca de un cambio en el mundo. Pues vamos a entender su limitación. ¿De qué nos hemos alejado? Cuando uno desea, ¿se aleja de qué? De la realidad. Eso significa, en otras palabras, nos hemos alejado de entender. Así que no nos interesa entender, deseamos paz, felicidad, pero solo cuando hay entendimiento de por qué las cosas, entonces lo otro viene, lo otro ahí aparece, por decirlo así. Pero deseamos tanto que nos hemos alejado de la realidad. ¿Qué podría ser en estos casos la realidad? De entender de por qué nuestros conflictos, de por qué nuestras incertidumbres. ¿Ve? Entonces uno viene, por ejemplo, aquí a perder el miedo. Deseo perder el miedo, deseo un cambio, deseo. Y a veces tenemos la idea de que con la motivación lograremos ese cambio interno, porque ya no quiero ser celoso, ya no quiero ser agresivo, ya no quiero ser colérico, ya no quiero ser duro, ya no quiero ser maltratador. Un poco buscando algunos términos para robustecer esto. Ya no quiero ser eso que muchos me dicen, áspero, crudo.
así ya no quiero ser, y he decidido cambiar. Oye, amigo, ¿qué cosa vas a cambiar? No, es que así me han dicho y lo que tengo que hacer es usar herramientas como la motivación para cambiar. Oiga, ¿usted qué tiene que cambiar? No, es que tengo que cambiar, tengo que ser una persona de bien, tengo que practicar valores. Oiga, ¿usted practicando valores vas a cambiar? No hay nada que cambiar. Profesor, entonces practicar valores también sería uno de los refugios. Claro, tú te refugias en práctica de valores, pero no has entendido. Entonces, profesor, ¿qué quiere decir usted? ¿Quiere decir de que vuestro único interés debe ser entender? Sí, entender y no practicar valores, porque los que practican valores quieren verse superiores a los demás. ¿Y eso qué es? En otras palabras, complejo de superioridad. Con las prácticas de valores, o sea cual sea, no entendemos, nos robotizamos, nos mecanizamos, así ya no somos nosotros, sino es el hábito que nos conduce a nosotros. De tal manera que no hay ya espacio para el acto de pensar, no hay espacio para hacer y decidir por ti mismo, entender, investigar, ya que estás atado a esa costumbre de la práctica de valores. La práctica de valores hace al ser humano inservible, poco ágil, poco agudo, nada espontáneo, nada natural. ¿Cómo es esto? Es comprensible, no es gracias a la motivación que uno va a lograr ese estado que muchos aspiran, que es el cambio. No hay nada que cambiar, pero sí mucho por entender. Entonces, la ignorancia no es falta de